Muy buenas tardes, familia, ¿cómo estamos? ¿Listo para la birria? ¿Listos? Es todo, man. Muchas gracias. También va a haber tostilocos. ¿Quién les encantan los tostilocos? También, ¿verdad? Aunque suframos de la gastritis, pero le damos, ¿verdad? Ahí hay alcalcéser allá afuera, para que se vayan preparando. Qué hermoso estar aquí en familia, celebrando esta hermosa independencia de México, donde en un país como Estados Unidos nos deja celebrar esto. Es algo tan hermoso, familia. Y también quisiera aprovechar este tiempo. No nomás tenemos una herencia que se nos dejó nuestros padres, ¿verdad?, de ser mexicanos, sino también nos dejó Jesús una herencia de ser parte de la familia de Dios, ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y eso es más hermoso que ser de aquí, ser mexicano, tener raíces mexicanas. Eso es algo tan hermoso que el Señor nos ha heredado por medio del sacrificio perfecto de Jesús. Y bueno, familia, ¿por qué no oramos para empezar el mensaje de esta tarde? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Y Padre, te pido, Señor, que seas tú guiando este mensaje del día de hoy. Te damos muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Entonces, hemos estado, familia, en una nueva serie que nuestro pastor nos la tituló Hechos 29, que es una continuación de la iglesia. Una continuación que nosotros, como estamos aquí como creyentes, somos la continuación de lo que Jesús había dejado en esta tierra. Y es algo tan hermoso porque nuestro pastor el domingo pasado estaba platicando de como iglesia tenemos que tener una unidad. Somos el cuerpo de Cristo y la cabeza, ¿quién es, familia? Jesús, ¿verdad? Nosotros solamente somos el cuerpo de Él que estamos operando para que otra gente pueda alcanzar esta salvación que se nos ha dado a nosotros por medio del sacrificio perfecto de Jesús. Y en esta tarde yo, como les he dicho, a mí me encanta hacer preguntas, no por ser chismoso, ¿verdad? Pero viene la primera pregunta. Yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? Porque muchas de las veces, hablando de Jesús, muchas de las veces entendemos que Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? Entendemos eso. Pero ¿cuántas de las veces podemos entender que Jesús es nuestro Señor también? Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Y son versículos bien importantes. Creo que los que hemos estado aquí evangelizando, hemos utilizado esto para evangelizar a otras personas. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es Él, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjate lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Versículo 9, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Vamos a regresar a Hechos, familia, a la historia de cómo fue la conversión de Saulo, que hoy lo podemos conocer como Pablo. Una persona que escribió casi el 75% del Nuevo Testamento, escribiendo cartas a iglesias en Europa. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Y en esos 6 versículos nos vamos a quedar estudiando. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 6. Dice, yo voy a estar leyendo la Reina Valera 60. Dice en el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Entonces estamos mirando una persecución ya contra los creyentes judíos, donde Saulo está yendo contra estos seguidores de Cristo. Entonces viene Pablo y viene con el sumo sacerdote. ¿Qué es un sumo sacerdote?
es la máxima autoridad dentro del judaísmo. El sumo sacerdote es el que dirige en sí la religión. Entonces Saulo va con este sumo sacerdote para darle permiso para ir a encontrar a hombres y a mujeres para ir y traerlos a las cárceles. Fíjate lo que dice en el versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Y quiero que si tienes tu Biblia física, que subrayes camino, porque es importante. Es la primera vez que podemos mirar un sobrenombre que se le pone a los cristianos, a los del camino. Entonces Pablo o Saulo iba a perseguir a estas personas. Los trajese presos a Jerusalén, versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quiero hacer un paréntesis aquí. Aquí el texto no nos dice que Pablo se cayó de un caballo, ¿verdad? No dice, familia. ¿Ok? Por eso es bien importante que nosotros leamos la palabra, porque aquí en el texto no dice que Pablo se cayó de un caballo. Simplemente miró este resplandor de luz y cayó a suelo. Versículo 4 dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, le dijo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y al Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Vamos a estudiar la primera pregunta que Saulo le hace a Jesús. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Miramos que Saulo era un religioso del judaísmo. Él entendía todos los sacrificios que el judío tenía que hacer, todas las leyes. Pablo las entendía a su totalidad. Pero se me hace algo tan importante que a pesar de eso, no conocía la voz de Jesús. A pesar de eso. Y yo lo quiero hacer un poco más personal, así como familia. ¿Cuántos de nosotros más venimos domingo, jueves y queremos aprender a escuchar la voz de Jesús? Familia, esto solamente es un pastel, ¿verdad? Es donde aquí venimos y sí, nos alimentamos a través de los maestros que nos paramos aquí enfrente, pero en nuestra casa es donde está lo más fuerte, donde nosotros tenemos que estar diariamente estudiando la palabra. Yo te quiero animar que en esta tarde, que no nomás sea el domingo y el jueves donde abrimos nuestras Biblias, sino que sea una relación personal con Jesús, diariamente, porque así vamos a estar aprendiendo quién es Jesús. Y seguimos. Entonces miramos la primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Pablo no conocía la voz de Jesús. Y ahora, ¿cuántos de nosotros recordamos cuando fuimos llamados? Tampoco conocíamos la voz de Jesús. Pero fíjate lo que pasa. Cuando Pablo o Saulo tiene ese encuentro personal con Jesús, le cambia la vida por completo. Y de la misma manera nosotros cuando tuvimos ese impacto tan importante con Jesús, ¿cuánto hemos experimentado un cambio radical en nuestras vidas personales? Porque es algo que solamente Jesús puede hacer en nuestras vidas. Miramos la historia de la iglesia. Pablo en estos momentos está persiguiendo, matando cristianos. Pero este impacto que va a tener con Jesús le va a cambiar radicalmente su vida. Este encuentro que tuvo fue su rescate de Saulo. Fue su rescate. Fíjate en el versículo 6, dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y esta es la segunda pregunta que quisiera analizar un poco más. ¿Qué le dice Pablo? ¿Cuál pregunta le hace a Jesús? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Miramos el texto donde Saulo, en la primera pregunta, dice: ¿quién eres, Señor? Ahora Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y fíjate, quiero que
analicemos esta palabra que es muy importante. Señor. ¿Cuál es la definición de Señor? Si nos vamos un poquito al griego, en griego, vamos a aprender griego en esta tarde, significa, o se dice, Kyrios, ¿verdad? Kyrios, en griego, que sus palabras del griego son Señor, Maestro, Amo o Soberano. Y les voy a leer las diferentes definiciones de estas palabras que acabamos de mencionar. Primera definición dice, aquel a quien pertenece una persona o cosa sobre la cual tiene poder de decidir, ¿verdad? Eso puede ser amo o señor. La segunda definición es el propietario, aquel que tiene el control de la persona. Lo podemos ver como amo. Y última, es un título de honor que expresa respeto y reverencia con el que los sirvientes saludan a su amo. Fíjate algo bien interesante aquí. Entonces, Saulo está reconociendo y entendiendo que Jesús es la máxima autoridad en general. Y también en su vida personal. Y es por eso que podemos ver ese cambio en la primera pregunta. ¿Quién eres, Señor? Ahora es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo entendió que Jesús es la máxima autoridad ahora en su vida. Donde en el versículo 1 miramos que Pablo se dirigió a la máxima autoridad dentro del judaísmo, el sumo sacerdote. Pero ahora vamos a ver que va a haber un cambio en Pablo donde se va a dirigir a Jesús como su máxima autoridad. Es algo bien interesante, familia. Y quiero repetirles la primera pregunta que les hice. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu vida? Mira, Pablo va a entender que Jesús es su amo. Pablo va a entender que Jesús es el dueño de Pablo. Y fíjate a qué es lo que me refiero. ¿Por qué no me acompañas a Romanos capítulo 1, versículo 1? Mira lo que dice Pablo escribiendo a los romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y fíjate lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Y vamos a ver otra palabra en griego que es importante. ¿Qué significa esclavo? En griego es doulos. Y fíjate las definiciones que tiene en griego esta palabra. Un esclavo, un siervo, un hombre de condición servil. Yo honestamente no sabía que era servil, solo tuve que hacer Google, pastor. Y fíjate lo que dice. Alguien que se somete totalmente a la autoridad de alguien. Ese es un esclavo. Mira la segunda definición. Dedicado a otro hasta el desprecio de los propios intereses. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, en Romanos capítulo 1, versículo 1, lo que está diciendo Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Él está diciendo, yo ya no tengo derechos, porque mi amo es Jesús. Mi máxima autoridad es Jesús. Miren, qué fuerte, ¿verdad? Ahora te pregunto otra vez, ¿quién es el Señor de nuestras vidas? ¿Quién es? ¿Quién es? Pablo entendió que no se trataba de él y de lo que había hecho. No se trataba de lo que él había hecho, familia. Y es por eso que Pablo predicó a los gentiles como también a los judíos. Y fíjate, ¿por qué no me acompañas a Filipenses capítulo 3, versículo 7? Filipenses capítulo 3, versículo 7. Antes de eso les voy a dar un poquito de contexto. Pablo está hablando a esta iglesia de todas las cosas que él hacía, ¿no? Que era judío de los judíos, era un judío elite, era romano, tenía todos estos certificados que hoy en día podemos decir, ¿verdad? Un resumen, todo lo que ocupas para tu trabajo, era espectacular. Pero fíjate lo que Pablo decía acerca de lo que él había hecho. Versículo 7 dice en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Versículo 8. Así es,
todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Mi qué? Mi Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Saulo antes estaba persiguiendo a la iglesia y ahora mira cómo está hablando él. Mi infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Fíjate esto, lo que dice, y subráyalo en tu Biblia. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. A Pablo quería padecer también lo que Jesús pasó, porque él sabía que lo que venía era mucho mejor, la resurrección como Jesús lo hizo. Él quería participar de eso, pero él entendía que Jesús era la máxima autoridad en su vida. Pablo entendió que ser esclavo de Jesús era deshacerse de todas sus cosas materiales para que Jesús se glorificara a través de su vida. Te voy a hacer esta pregunta de vuelta. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es, familia? Gracias. Gracias. Fíjate lo que dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Hablando sobre cómo Pablo estaba decidido a predicar el Evangelio. Estaba decidido a dejar lo que había hecho para que Cristo se glorificara a través de su vida. Fíjate en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. ¡Wow! Pablo estaba decidido en predicar la buena noticia. ¿Por qué? Porque sabía que Cristo era la máxima autoridad en su vida. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y esto es algo tan importante porque vamos al contexto rápidamente. Pablo, cuando se dirige a la carta de Romanos, iba dirigido a una iglesia que estaba en Roma. Ellos realmente entendían esta palabra de ser esclavo, porque en Roma había esclavos. Ellos también tenían a un amo a quien le pertenecían, como también dentro de la iglesia había amos que tenían esclavos. Entonces ellos entendían esta palabra tan clara, como ser un esclavo de Jesús. Y es algo tan interesante porque ellos pudieran entender, si yo puedo ser un esclavo de Jesús, yo sé cómo hacerlo. Nosotros no hemos sido esclavos, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero ahorita somos esclavos de Jesús. Porque Él es nuestra máxima autoridad. ¿Por qué somos esclavos de Jesús? Porque Él nos compró por un precio. Él nos compró en ese sacrificio perfecto que Él hizo en esa cruz. Lo tuvo que pagar por su sangre, familia. Y ahora nosotros le pertenecemos a Él. Qué hermoso, ¿verdad? El mundo ha transformado la esclavitud en una palabra muy mala. Pero si los que creemos en Cristo sabemos que la esclavitud y nuestro amo es Jesús, sabemos que Él es un amo perfecto, justo, que no va a haber nada de injusticia en Él. Entonces nuestra vista debe estar en Jesús. ¿Sí? Ahora, nosotros de la misma manera tenemos que aceptar que Jesús es nuestra máxima autoridad y amo de nuestras vidas. Y llevar el Evangelio a todas esas personas que están perdidas, familia. Porque estamos chéveres aquí, estamos aprendiendo de su palabra, pero ¿qué tal esas personas que aún están perdidas? Eso es nuestro número uno, nuestra tarea que Jesús nos dejó. Ir y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces, familia, no hay que tener vergüenza de ir a compartir la palabra de Dios.
No hay que tener vergüenza, mucho menos avergonzarnos de decir, yo soy hijo de Jesús. Yo soy cristiano. No hay que tener vergüenza, sino hay que darlo con todo, porque hay mucha gente perdida en el mundo. Hay mucha gente. Entonces, que nuestra convicción sea de que esas personas que ocupan ser salvos, nosotros tenemos que ir y a predicarles. No hay que tener vergüenza, porque fíjate Pablo tuvo que pasar por tantas cosas para ir a predicar el evangelio. Y podemos estar viniendo el jueves, pastor. Voy a tomar este paréntesis para el jueves. Hechos, vamos a estar mirando esa trayectoria de Pablo. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para llevar el evangelio a los gentiles? Entonces te animo que vengas los jueves también. Pero mira, ¿qué dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16? Y si tienes tu Biblia física, por favor, subráyala, es bien importante. Dice Pablo, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Dice a los judíos primero y también a los gentiles. Lo voy a leer de vuelta, pastor. Porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. No dice ahí, Víctor va a ir a predicar y va a cambiar a la gente. No. Dice ahí que es por el poder de Dios en acción. Nosotros no vamos a cambiar a la gente. Nuestra chamba, familia, es ir y predicar. Y dejarle la chamba al Espíritu Santo que le haga una convicción a las personas para cambiarlo. ¿Cuánto hemos forzado a la gente a creer en algo que ellos todavía no creen? Entonces es la tarea de nosotros simplemente ir a predicar. Porque el Espíritu Santo te va, poco a poco, te va a ir cambiando. Te va a ir cambiando. Que eso se nos quede, por favor, familia. Porque yo soy el primero a levantar la mano en forzar a la gente a creer. Y un testigo que está ahí es mi hermano. Que lo forcé. Jonah, tienes que creer, bro. Lo que tú estás creyendo estás mal. Y no era así. Era el tiempo perfecto de Dios. Porque yo no soy el que cambia a la gente. Es el Espíritu. Y yo sé que ya tienen hambre, ya vamos a acabar. Ya huele la birria. ¿Yo puedo pedir un taco bien dorado, pastor? Sin salsa, porque luego la gastritis, bro. ¿No? ¿No? Bueno. Pero fíjate, hice un pensamiento y lo voy a escribir, le digo, se los voy a compartir. Dice, Pablo entendió su llamado. Fíjate cuál llamado. Ser esclavo de Jesús. Antes de ser apóstol, antes de llevar el evangelio, Pablo entendió que era un esclavo de Jesús. Y eso es lo que yo te quiero animar hoy en esta tarde. Te animo que sí, tenemos llamados, ser cantante, ser predicador, evangelista, sí, es parte del crecimiento de la iglesia y es lo que estamos mirando ahorita, Hechos 29. Pero primero tenemos que entender que somos esclavos de Jesús, familia. Porque si tenemos eso en el corazón, Jesús va a ser el que se va a llevar toda la gloria. Sin importar de lo que iba a pasar por el evangelio, desde azotes, cárceles, náufragos y muchas cosas más, todo por la expansión del evangelio que salva. Incluso fue fiel hasta su muerte. Y quiero que me acompañes a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. 2 de Timoteo, capítulo 4. Y Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, era uno de sus discípulos de Pablo. Y fíjate cómo le está escribiendo esta carta a Timoteo. Porque Pablo ya sabía que ya se les estaba acabando su vida. Ya estaba en la cárcel. Se cuenta que Nerón ya lo tenía preparado para matarlo. Pero mira lo que le dice Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. En cuanto a mí, le está escribiendo a Timoteo, Pablo dice, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla. Subráyala ahí. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel.
Versículo 8. Ahora me espera el premio. ¿Cuál premio, familia? La corona de justicia que el Señor, ¿quién es el Señor? Jesús, ¿verdad? El Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no solo para mí, y fíjate ahí donde entramos nosotros también como iglesia, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo pienso que yo, si estuviera en esa situación de Pablo, yo no estuviera escribiendo esto a mis discípulos. Fuera muy difícil. Imagínate que tú supieras que te ibas a morir el día de mañana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir estas palabras que Pablo hizo. Pero fíjate en el versículo 13, se me hace bien interesante. Mira lo que dice Pablo. Cuando vengas, le dice a Timoteo, cuando vengas no te olvides de traer el abrigo que dejé con Carpo en Troas. Y fíjate, esto es bien chistoso. Tráeme también mis libros, especialmente mis pergaminos. Él sabía que iba a morir, Pablo, pero quería que le trajera sus pergaminos, sus libros. Me imagino que todavía Pablo quería predicar el evangelio. Quiero seguir estudiando, no me importa que el día de mañana muera, pero yo quiero seguir. Yo quiero seguir estudiando. Quiero estar en la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos estar todos los días en la palabra del Señor? Si tú supieras que el día de mañana ibas a morir, ¿cuál iba a ser nuestra reacción? Así como la de Pablo, ¿verdad? Espero que sí. Y ya para terminar, familia, para seguir escribiendo nuestra historia en Hechos 29, debemos de entender que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro amo, que Jesús es nuestro dueño. Pero también nosotros tenemos que ser responsables de lo que el Señor nos ha dado, para que un día escuchemos las siguientes palabras. ¿Sí? Fíjate. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Familia, hay que seguir escribiendo esta historia. Hechos 29. Está en nuestras manos. Jesús nos ha dado las herramientas por medio del Espíritu Santo y solamente tú necesitas decir esto. Señor, entiendo que tú eres mi amo, pero ¿qué quieres que yo haga? Porque muchas de las veces, sí, entendemos que Jesús es nuestro Salvador, pero muchas de las veces no dejamos que Jesús controle nuestra vida. ¿Cuántas de las veces hemos experimentado que dices, ¿sabes qué? Voy a tomar esta decisión. Y sí, a lo mejor nos equivocamos, muchas veces ganamos, muchas veces perdemos, pero ¿qué tal si le pones esa decisión a Jesús? Y le dices, Jesús, ¿esta es la mejor decisión para mi vida? Porque yo entiendo que tú eres mi amo y tú quieres lo mejor para mi vida. Y miramos que Pablo es lo que hizo en toda la historia. Él estaba caminando, predicando, pero siempre de acuerdo con la voluntad de Jesús. ¿Sí, familia? ¿Por qué no terminamos para ir a comer unos ricos tacos de birria, unos tostilocos? ¿Sí? Vamos a hacer una oración, familia. Padre, te doy muchas gracias, Padre. Te doy muchas gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, pudiendo escribir la historia de Hechos 29 a través de tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por darnos los ministerios, los dones que tú nos has dado, Señor. Porque al final de cuentas, Señor, eres tú el que se glorifica a través de nosotros. Al final, Señor, tú eres la cabeza de tu iglesia, Jesús. Y solamente nosotros somos tu cuerpo. Gracias, Padre, por esta hermosa tarde, Señor. Y, Padre, de una vez oramos por la comida, Señor. Bendice, Señor, a las personas que nos trajeron birria, Señor. A los tostilocos, Señor. A las personas que están sirviendo en esta área de comida, Señor. Y te pido, Señor, que sea un tiempo chévere entre familia, con poder conocernos más. En nombre de Jesús. Amén, amén. Familia, ¿por qué no nos ponemos de pie y vamos a estar sirviendo la birria aquí afuera? Si podemos estar haciendo una línea, estamos
despedidos. Dios me los bendiga. Ahorita nos miramos ahí afuera. ¿Sale? Vamos, familia.